It's story time, it's story time. Es hora de el cuento. It's story time, it's story time. Es hora de el cuento. Hi everyone, welcome to Yoga Day. Hola a todos, bienvenidos al Día del Yoga. This week we'll be doing yoga with a partner. Grab someone who would like to join and let's begin. Esta semana haremos yoga con un compañero. Busca a alguien que quiera unirse y comencemos. This first pose is called supported tree pose. Stand side by side with your arms around one another for support and begin to put your weight on the foot that is on the center of the mat. Esta primera pose se llama árbol soportado. Párese uno al lado del otro con los brazos uno alrededor del otro para apoyarse y comience a poner su peso en el pie que está en el centro de la estera. Slowly lift the opposite heel and let it rest against the ankle of your standing foot. You can stay here or bring it up to your calf. Levante el talón opuesto y déjalo descansar contra el tobillo de su pie. Puedes quedarte aquí o llevárselo a tu pantorrilla. Bring your arms up and smile. Levanta los brazos y sonríe. This next one is called supported chair pose. Stand with your backs against each other and hook your arms with one another. El siguiente se llama postura de silla soportado. Párese con la espalda uno contra el otro y enganche los brazos entre sí. As you press your weight onto each other, step one foot forward and then the next. Mientras presiona su peso uno sobre el otro, dé un paso hacia adelante y luego el siguiente. You can unhook one arm and extend it forward. Puede desenganchar un brazo y extenderlo hacia adelante. To come out of this pose, keep pressing your weight against each other as you step your feet back to center. Para salir de esta postura, siga presionando su peso uno contra el otro mientras da un paso con los pies hacia el centro. Another version of this pose, you are facing each other, holding opposite hands while sending your hips back into a seated position. Otra versión de esta postura, están uno frente al otro, sosteniendo las manos opuestas mientras mueven las caderas hacia atrás a una posición sentada. The person on the ground will be lying on their back with their knees bent. La persona en el suelo estará acostada de espaldas con las rodillas dobladas. The person who is standing will walk as close to their partner until their toes are touching. Then they will come into their chair pose. La persona que está de pie caminará lo más cerca de su pareja hasta que sus dedos de los pies se toquen. Luego entrarán en su postura de silla. The person on the ground will gently lift their hips up, keeping their shoulders firmly on the ground and their chin tucked to their chest. La persona en el suelo levantará suavemente las caderas, manteniendo los hombros firmemente en el suelo y la mentón pegada al pecho. One foot will come up and rest on the standing person's thighs, and then the other, as the other person grabs onto the legs. Un pie se levantará y apoyará los muslos de la persona de pie y luego el otro, mientras la otra persona se agarra a las piernas. To come out of the poses, the person on the ground will lower their hips while the other person comes to a standing position, guiding the feet back to their partner. Para salir de las poses, la persona en el suelo bajará las caderas mientras la otra persona se pone de pie, guiando los pies hacia su pareja. The person on the ground will bring their knees to their chest and move side to side to massage their spine. La persona en el suelo acercará las rodillas al pecho y se moverá de lado a lado para masajear su columna. For this next pose, you can switch from being on the ground and come to standing or stay where you are. Para esta siguiente pose, puede cambiar de estar en el suelo y ponerse de pie o quedarse donde está. The other person stands next to the person on the ground and reaches down to place their hands on the outside area of their ankles. La otra persona se para junto a la persona que está en el suelo y se agacha para colocar sus manos en el área exterior de sus tobillos. If the person on top is able to, begin to move your hands from the ground and grab your partner's ankles. Si la persona de arriba puede hacerlo, comience a mover las manos del suelo y agarre los tobillos de su compañero. This next part will require extra core strength as the person on top will bend at the hips as the person on the bottom pushes up, creating a square shape. La siguiente parte requerirá más fuerza central, ya que la persona de arriba se doblará las caderas, mientras que la persona de abajo empuja hacia arriba.
creando una forma cuadrada. To come out, the person on the bottom will continue engaging their core as they lower themselves flat on the ground. Para salir, la persona en la parte inferior continuará enganchando su centro mientras se pone en el suelo. This final pose is called a flying bird, and not only requires strength, but also a lot of communication and trust. Esta pose final se llama flying bird, y no solo requiere fuerza, sino también mucha comunicación y confianza. The base will place their feet on the flyer's thighs, toes pointing up. La base colocará sus pies sobre los muslos del volador, con los dedos de los pies apuntados hacia arriba. The flyer will stand as stiff as a board, while the base bends their knees to calibrate and get used to their partner's weight. El volador permanecerá rígido como una tabla, mientras la base dobla las rodillas para calibrar y acostumbrarse al peso de su compañero. Once the base is comfortable, they can extend their arms up with their fingers pointing outward. Una vez que la base esté cómoda, pueden extender los brazos hacia arriba con los dedos apuntados hacia afuera. The flyer will extend their arms out with their fingers pointing forward. El volador extenderá los brazos con los dedos apuntados hacia adelante. With a little jump, the base will catch the flyer with their legs. Con un pequeño salto, la base entrapará al volador con sus piernas. This is when communication is necessary so the flyer doesn't fall. Always checking in to see if their partner is okay and if they need more tow. Aquí es cuando la comunicación es necesaria para que el volante no se caiga. Siempre revisando para ver si su pareja está bien y si necesita más dedo del pie. This means when the flyer feels like their upper body is falling forward, their base partner can give them more tow so they can balance better. Esto significa que cuando el volador siente que la parte superior de su cuerpo está cayendo hacia adelante, su compañero de base necesita darle más dedo al pie para que pueda equilibrarse mejor. For an added challenge, they can communicate to practice releasing one hand at a time to eventually reach the completed version of this flying bird pose. Para un desafío adicional, pueden comunicarse para practicar soltar una mano a la vez para eventualmente llegar a la versión completa de esta postura del flying bird. To come out of this pose, the base will bend their knees so the flyer can release their hands and land on their feet while grabbing onto their base's ankles. Para salir de la pose, la base doblará las rodillas para que el volador pueda soltar las manos y aterrizar de pie mientras se agarra los tobillos de la base. The flyer can swing their legs from side to side to release tension in the base's lower back. El volante puede mover las piernas de lado a lado para liberar la tensión en la espalda baja de la base. Namaste.